Hola y bienvenidos a la clase de hoy. En el escenario de hoy vamos a analizar y a aprender acerca de la construcción de gráficos. Para el ejemplo de hoy tenemos acerca de una tienda de helados y se encuestó a 20 personas en total acerca de 4 tipos de helados diferentes. Y esto se hizo para saber qué tipo de helado es el que más gusta. Después de haber hecho la encuesta, los encuestados dijeron que dentro de esos 4 sabores, el chocolate le gusta a 9 personas, el de limón le gusta a 5 personas, el de vainilla le gusta a 4 personas y el de fresa le gusta a 2 personas. Para primero corroborar que los datos que tenemos son correctos, debiésemos de sumar la cantidad de personas que existen para ver si concuerda con lo que nos están diciendo acá. Entonces tenemos 9 más 5 son 14 y 4 18, 19 y 20 con estos dos. Entonces conocemos que la información que tenemos es correcta. Ahora, el primer gráfico que vamos a ver es un gráfico de barras. ¿Cómo vamos a construir ese gráfico? Pues bueno, en el eje de las Y, que es el vertical, y el eje de las X, que es el horizontal. Y lo subdividimos en la cantidad de sabores que vamos a tener. Entonces serían 4, 1, 2, 3 y 4. Listo. Entonces acá le vamos a poner una L de limón, una C de chocolate, una V de vainilla y una F de fresa. Y de este lado vamos a poner a la cantidad de personas a las que le gustó. Entonces, ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué lo hacemos hasta 9? Porque ya vimos que 9 es el número más alto, entonces no hay necesidad de ponerlo más arriba. Y buscamos en la tabla a cuántas personas le gusta el limón. Nos damos cuenta que es 5, y entonces contamos hasta 5 barritas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ponemos un punto aquí. De chocolate nos damos cuenta que son 9 personas y sabemos que 9 es el número más alto, entonces tendría que ser más o menos como por acá. La vainilla es de 4, 1, 2, 3, 4. Es aquí. Y de fresa son 2. Algo más o menos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues unimos desde aquí donde está la división hasta el punto en el que marcamos. Y luego lo volteamos y lo unimos acá. Y esto lo crecemos. Este lo cerramos y lo cerramos. Y listo, tenemos nuestra gráfica de barras. Y ya para poder identificar un poquito más o adornarlo, podemos ponerle diferentes colores o diferentes adornos. A la de limón le podemos hacer esto. A la de chocolate le podemos poner puntitos. Y pues como quieran, la verdad esto es meramente decorativo y como le gusta a la demás gente. Y finalmente vamos a ver cómo hacer una gráfica de polígonos. Y la manera para hacerlo es, bueno, pues podemos hacer la misma gráfica que ya habíamos hecho antes. Y una manera bien sencilla de hacerla es simplemente hacer la división. Esto lo terminamos de marcar bien. Ponemos aquí y hacemos las divisiones que habíamos hecho hace rato. Y lo único que vamos a hacer es ponernos exactamente en el centro de pues nuestros sabores. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo más o menos que es el centro y lo pongo en el lugar en el que debe ir, que es 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Luego nos vamos hasta el 9. Luego nos vamos hasta el 4. 1, 2, 3, 4. Acá y luego en 2. Y ya. Y lo único que hacemos es unir desde abajo, desde el centro, o sea, desde el centro, perdón, que es el 0. Y unimos los puntos. Y de esta manera se nos formó un polígono. Así. ¿Y para qué hacemos esto? Más que nada es porque la nueva gráfica se llama polígono de frecuencia y es para contrastar pues qué tan diferente es la preferencia de un sabor a otro. En este video vamos a ver cómo se realiza un histograma y cómo se realiza una gráfica de pasteles. Vamos a empezar con el histograma. Tenemos nuestros datos. Si los contamos cada uno, en total tenemos 22 datos. O sea, aquí hay 22 números. Ese es el total de nuestros datos.
Para empezar, lo primero que tenemos que encontrar para hacer un histograma es el rango. Entonces, número 1, el rango. El rango lo obtenemos mediante la resta de el dato mayor menos el dato menor. Aquí en este ejemplo, el dato mayor es 25 y ya no hay uno más grande, entonces el dato mayor es 25 menos el dato menor. El dato menor aquí es 6, ya no hay uno más pequeño. Entonces 25 menos 6, esto nos da 19. Entonces 19 es nuestro rango. Número 1, el primer paso es encontrar el rango. Una vez que ya encontramos el rango, el segundo paso es definir el número de clases que nuestro histograma va a tener. El número de clases hay muchas formas de encontrarlo. Una de ellas es la raíz cuadrada. Número 2 es saber cuál va a ser el número de clases. Número de clases. Una forma de hacerlo es la raíz del total de los datos, del número de datos. Hay muchas formas de hacerlo y no es una regla muy fija, sino que está a consideración del que está haciendo el histograma y puede ser muy variable. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 22 datos. Entonces, la raíz de 22 es igual a 4.7. Entonces, ahorita vamos a... Como esto es una guía, o sea, no es fijo. Entonces, vamos a elegir que nuestro número de clases... Entonces, nuestro número de clases es igual a 4. Vamos a elegir para este ejemplo 4 clases. Una vez que encontramos el número de clases, ya podemos determinar la amplitud de estas clases. La amplitud es básicamente el ancho de las barras que va a tener nuestro histograma. Entonces, el paso número 3 es la amplitud de las clases. Y para obtener la amplitud de las clases, esta se obtiene dividiendo el rango entre el número de clases. En este caso, entonces, el rango es 19 entre 4. Y 19 entre 4 nos da aproximadamente 5. Entonces, en este ejemplo, la amplitud de nuestras clases, el ancho de cada barrita, es de 5 unidades. Una vez que ya tenemos eso, entonces podemos construir nuestra tabla para poder hacer el histograma. Entonces, en la tabla, lo que tenemos es la clase, la frecuencia de esa clase, entonces, para construir nuestras clases, lo primero que necesitamos es el primer dato. El dato más pequeño. El dato más pequeño en este caso es el 6. Entonces nuestra clase va a ir del 6 y queremos que tenga 5 elementos. Entonces para que tenga 5 elementos son 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tienen que ir hasta el 10. La siguiente clase entonces va a ir del 11 hasta el 15. Y esto igual tiene 5 elementos. La siguiente va a ir del 16 hasta el 20. Y la siguiente va a ir del 21 al 25. Entonces aquí ya vemos que estas clases cubren todos nuestros datos, ya que el dato más pequeño es el 6 y el dato más grande es el 25. Cada clase tiene 5 elementos y hay 4 clases. 1, 2, 3, 4. Una vez que ya tenemos nuestras clases, tenemos que ver la frecuencia de cada clase, es decir, cuántos elementos de nuestros datos entran en cada una. Entonces, para el primero, de 6 a 10 elementos, ¿cuántos hay en nuestros datos? Hay 1, 2, 3 y 4. Entonces la frecuencia es de 4. Para el siguiente elemento de 11 a 15 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos 7 elementos en esta clase. En la siguiente, de 16 a 20, hay 1 y 2. Y en la siguiente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si contamos estos números, nos debe dar el total de nuestros datos, de los que teníamos. Entonces, el total es igual a 4 más 7, que son 11,
11 más 9 son 20, más 2 son 22. Entonces el total es 22, que coincide con el número que teníamos aquí, que el número de datos es de 22. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos construir nuestro histograma. Entonces aquí ya lo tenemos construido y en el eje horizontal va a ir nuestras clases. En este caso, los datos representaban edades. Entonces, nuestras clases pues van como pusimos aquí del 6 al 10, del 11 al 15, del 16 al 20 y del 21 al 25. En este caso, en este ejemplo, nuestros datos son enteros. Entonces, nuestras clases pueden ir del 10 al 11 porque no hay 10.5 en estos elementos. Entonces, una vez que ya tenemos las clases en el eje horizontal, en el eje vertical vamos a tener la frecuencia de esas clases. Aquí, en la clase de 6 a 10, teníamos que la frecuencia es 4, entonces eso corresponde con que la altura de la barra va a ser de 4. En el siguiente, la frecuencia es 7, entonces la altura de la barra es 7. En el de 16 a 20, la frecuencia es 2, entonces la altura es 2. Y en el siguiente, la frecuencia es 9 y la altura es 9. Y así es como tenemos nuestro histograma, que representa los grupos en los que están acumulados nuestros datos. Ahora, para la gráfica de pasteles, una gráfica de pasteles representa una proporción. Entonces, para ello, tenemos que sacar cuál es la proporción del total de los datos que tiene cada una de las clases. Entonces vamos a hacer otra columna con la proporción. La proporción, el total de nuestros datos es el 100%. Entonces queremos ver qué porcentaje tiene cada una de las clases dentro de ese total. Para ello, entonces, dividimos 4 entre 22, que es el total. Dividimos la frecuencia de cada clase entre el total. Entonces, para la proporción, la forma de hacerlo es la frecuencia entre el total. Y para sacarlo en porcentaje, entonces lo vamos a multiplicar por 100%. Esto también lo podemos ver como una regla de 3, donde 22 es el 100. Entonces la frecuencia que queremos, o sea, si la frecuencia es 4, ¿es de qué porcentaje representa? Entonces es lo mismo. Es 4 por 100 entre 22, que es lo mismo que estamos haciendo. O sea, frecuencia por 100 entre 22, que es el total. Frecuencia por 100 entre 22, que es el total. Entonces es lo mismo. Entonces, en el caso de donde la frecuencia es 4, nuestra proporción va a ser 4 entre 22 por 100, que eso es un 18.18 y lo vamos a redondear a 18%. Para el siguiente es la frecuencia que es 7 entre 22 por 100 y eso es un 32%. Para la siguiente es 2 por 100 entre 22, eso es un 9%. Y para la última es 9 por 100 entre 22 y eso es un 41%. Si nos damos cuenta, si sumamos todo esto, el total es 100%. Una vez que ya tenemos la proporción, ya podemos construir nuestra gráfica de pasteles. Para hacerlo, si lo vamos a hacer a mano con un transportador, por ejemplo, queremos ver cuántos grados tiene cada gráfica. Eso también se puede hacer con una regla de 3. O sea, si tenemos que todo el círculo, porque nuestra gráfica de pasteles es como esta, es un círculo tiene 360 grados, entonces 360 grados, hacemos una regla de 3 de nuevo. 360 grados es igual al 100%. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 18%, ¿cuántos grados son? Y para encontrar cuántos grados son, esto como una regla de 3, es 18 por 360 entre 100. Y eso podemos hacer también con los demás. Una vez que ya encontramos eso, entonces ya la construimos. Y en una gráfica de pasteles es importante que no haya demasiadas categorías, o sea, demasiadas clases. Se recomienda que el máximo de las clases sea 5 para que la gráfica pueda ser entendible y que sí nos proporcione la información fácil de leer, que no sea más complicado. Entonces, aquí ya la tenemos. Y como podemos ver con nuestra tabla que construimos, el grupo más pequeño, que tiene el 9% del pastel, es el de la clase de 16 a 20. 16 a 20 es el más pequeño. Una gráfica de pasteles entonces nos sirve para ver cuál es la proporción de cada clase dentro del total. Y pues la clase que tiene más frecuencia, que es la de 21 a 25, aquí también se puede ver que es la que tiene una mayor parte del pastel, de 21 a 25 años.
Y así es como se construye. Entonces, se necesita construir la clase, la frecuencia y qué proporción del total del 100% tiene. Y para eso, pues, también con los grados.